Los planes de Dios no son los que queremos, pero son los que necesitamos. Y déjame, te explico esto. Muchos de nosotros tenemos planes, sueños, anhelos y queremos que se cumplan, pero no nos damos cuenta que no van acorde a los planes de Dios y que muchas veces no son lo que necesitamos, aunque creemos que los necesitamos, pero nos tenemos que dar cuenta que Dios tiene planes aún más grandes para nosotros, aunque no nos parezcan lógicos, razonables o fáciles de entender. Y esto me acordaba una historia de cuando Jesús era un niño. La Biblia nos dice que cuando tenía 12 años bajó con sus padres a Jerusalén porque iban a ir a celebrar la fiesta de las Pascuas, ya que los israelitas tenían que viajar a Jerusalén a celebrar tres de las fiestas más importantes que celebraban los judíos en ese entonces, y una de esas era la Pascua. Entonces esta se hacía anualmente y nos dice que los padres y Jesús, cuando ya tenía la edad para poder ir, bajan a celebrar esta fiesta. Y en esta fiesta lo que acontece es que se sacrifica un cordero por la redención y el perdón de los pecados del pueblo. Y nos dice que cuando María se está devolviendo con José, se da cuenta, se percata de que Jesús ya no está con ellos y se preocupa. Entonces la Biblia nos narra de cómo Jesús está en el templo. Ahora, esto no está en la Biblia, pero muchos estudiosos, teólogos, eruditas que han estado estudiando este pasaje durante años, hacen mención de que tal vez Jesús se quedó en Jerusalén, en el templo, porque había mucha angustia y preocupación en su corazón. Y esto es porque aunque Jesús era muy pequeño, ya entendía el propósito para el cual Dios lo había enviado a la tierra. Y era la primera vez que veía un cordero siendo sacrificado, derramando sangre por el perdón de la gente. Y él sabía que pronto, en algún momento de su vida, él iba a ser ese cordero que iba a ser sacrificado y que su sangre iba a ser derramada por el pecado de la gente. Y muchos dicen que tal vez esto fue algo traumático, se podría decir en unas palabras, o tal vez mejor dicho, digámoslo, fue de impacto para la vida de él, tanto que tal vez lo llenó de angustia y eso hizo que el único lugar en donde pudiera encontrar paz en ese momento fuese en la casa de su padre. Por eso cuando María le pregunta, ¿dónde has estado? ¿O por qué nos hiciste esto? Él le responde, ¿no sabías que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿No sabías que tengo que estar haciendo lo que mi padre me envió a hacer? Entonces nos dice también que él estaba preguntando y hablando con las personas que estaban en el templo. Y esto muchos dicen que tal vez él estaba cuestionando, estaba preguntándose qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba, qué significaba esto, qué significaba aquello. Y el único lugar en donde pudo encontrar esa tranquilidad, esa paz, ese entendimiento de lo que iba a suceder o de los sentimientos que estaba sintiendo, valga la redundancia, en ese momento, era en la casa de su padre. Porque tal vez